este segundo video les voy a mostrar cómo hacer una tabla 2 de un análisis bivariado que tiene dos grupos. Vamos a contrastar las características de los pacientes que tienen o no tienen neumonía para tres tipos de variable. Vamos a empezar con las variables cuantitativas. El primer paso será determinar el tipo de distribución. Vamos a hacer el ejercicio con una variable, con las variables de laboratorio. Entonces, para repasar, vamos a estadísticos descriptivos, a explorar y vamos a meter nuestras variables de laboratorio. Entonces, tenemos glucosa, tenemos urea, creatinina, tenemos colesterol, TGO, TGP. ¿Ok? Vamos a estadísticos, vamos a poner descriptivos, percentiles y gráficos de normalidad con pruebas. Vamos a utilizar en este momento para una clasificación para el tipo de variables, solo nos vamos a enfocar en las pruebas de Kolmogorov y Shapiro. Ese va a ser el valor en el que nos vamos a enfocar. Acuérdense, hay diferentes criterios, asimetría y kurtosis, pero para este ejercicio nos vamos a ir directo a la prueba de Kolmogorov. Kolmogorov, ¿por qué? Porque tenemos más de 30 participantes. Entonces, todas nuestras variables, con excepción de bilirrubina, tienen libre distribución. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es calcular, vean, así tendría que quedar nuestro cuadro. Tendríamos que señalar cuántos participantes tuvieron neumonía, cuántos no tuvieron neumonía, y después, de acuerdo a cada uno de los grupos, tendremos que calcular su mediana y rango intercuartil. Ese va a ser entonces nuestro primer paso. Entonces, primer paso, vamos a calcular cuántos pacientes tienen neumonía. Entonces, estadísticos descriptivos y nos vamos a frecuencia. Aquí tenemos nuestra variable de neumonía. Vamos a dejar solita neumonía. Y vamos a analizar cuántos participantes tenían neumonía. Entonces, 139 sin neumonía, 42 con neumonía. 42 con neumonía y 139 sin neumonía. Este es el primer punto. Siempre nuestro cuadro debe indicar cuántos participantes teníamos para cada grupo. Después vamos a ir calculando para cada uno de nuestros grupos el valor cuantitativo. De acuerdo a la presencia o no de neumonía. Otra vez nos regresamos a analizar. Nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a explorar. Tenemos ya todas las variables cuantitativas. Quedamos que la única que tiene distribución normal hasta aquí es bilirrubina. Entonces, el resto de variables se queda aquí y vamos a agregar en lista de factores nuestra variable de neumonía. En estadísticos, ya sabemos que tiene libre distribución. Lo único que vamos a requerir son los percentiles. Ya no requerimos tampoco determinar el tipo de distribución, puesto que ya lo calculamos con anterioridad. Y este cuadro lo que nos va a mostrar es la mediana y los percentiles. Entonces, mediana, percentil 25 y percentil 75. ¿Sí? Entonces, aquí están nuestros resultados. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Entonces, para los pacientes que no tuvieron neumonía, la mediana de glucosa fue 84. Para los que tuvieron neumonía, de 98. Aquí
hay una diferencia. No sabemos si es o no significativa, si se debe o no al azar, o bien si la diferencia se debe a la presencia de neumonía. Para urea, 24 y 30, para creatinina, 0.83, 0.85, para GGT, 33, 32. Entonces, para saber si estas diferencias son o no significativas, entonces vamos a colocar para cada uno de los grupos su mediana, percentil 25 y 75. Para corroborar si esta diferencia es o no significativa, nos vamos a analizar y nos vamos a pruebas no paramétricas. Ya que tenemos dos grupos, variables de libre distribución, vamos a calcular una U de Mann-Whitney. Le ponemos comparar automáticamente entre grupos y lo que nos pide son las variables cuantitativas que queremos analizar. Entonces vamos a meterlas. Pueden meter todas sus variables cuantitativas. Y en la variable de agrupación vamos a meter nuestra variable de neumonía. Lo que nos va a dar el programa ahora, lo único que nos da es el valor de P para saber si estas diferencias que ya habíamos analizado con anterioridad son o no son significativas. Y entonces ya tendríamos la manera de agregar nuestro valor de P y señalar la prueba estadística que utilizamos. Vamos a ver cómo se ve en SPSS. Nos arroja al inicio un cuadro general donde nos va plasmando toda esta información. Entonces, aquí viene el valor de P para todas las variables que metimos. Hasta ahorita, la única variable que muestra diferencia, uno, es la variable de glucosa y la variable de creatinina. El resto de las variables no muestra significancia. Ah, les dije creatinina, no es urea. El resto de las variables no muestra significancia estadística. ¿Ok? Lo siguiente es que tenemos algunas variables que tienen distribución normal. Una de ellas es bilirrubina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a analizar, nos vamos a comparar medias y nos vamos a prueba T para muestras independientes. Entonces, nos vamos a bilirrubina. En variable de agrupación vamos a colocar nuestra variable de neumonía. Aquí tenemos que definir grupo y tenemos que señalar en qué orden queremos que aparezca la información. Siempre es recomendable que aparezca nuestra variable de interés primero. Entonces, primero queremos saber qué pasa con los que tienen neumonía y después con los que no tienen neumonía. Entonces, los que tienen neumonía está codificado con 1, los que no tienen neumonía con 0. ¿Ok? La primera información que nos va a dar nuestro cuadro es la media de bilirrubina, 0.5, y la desviación estándar para cada uno de los grupos, 0.50, 0.50 y 0.20. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar nuestro valor de P. Entonces, si es una TED Student, lo primero que tenemos que analizar es la prueba de Levin para saber si las varianzas son homogéneas o no. Si son homogéneas, vamos a optar por la fila de arriba y si no, vamos por la fila de abajo. Entonces, la prueba de Levin se interpreta de la siguiente manera. Si el valor de P es mayor a 0.05, asumimos que tiene homogeneidad de las varianzas. O mi hipótesis nula aquí es que las varianzas son iguales. Entonces, si el valor de P es mayor a 0.05, yo no puedo rechazar mi hipótesis nula y asumo que las varianzas son iguales. Entonces, en este caso, las varianzas son iguales y me quedo con la fila de arriba. El valor de P que yo voy a elegir es este y esta diferencia, 0.50 y 0.50, no es significativa. Mi valor de P es 0.928. Y ya tendría el siguiente dato de mi cuadro.
Vamos a ver aquí donde están. No están bilirrubinas. Podemos poner aquí bilirrubinas. Aquí está, bilirrubina total. Punto, a nosotros nos salió la base, es un poco diferente a con la que se trabajó aquí, entonces fue 0.50, 0.50 y un valor de P que no fue significativo. Se utilizó la prueba TED-Student. ¿Ok? Y después nos quedan las variables cualitativas. Vamos a analizar, entonces, estas variables cualitativas nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a tablas cruzadas. En columna siempre va a ir nuestro desenlace. En este caso es la presencia de neumonía. Y en las filas vamos a colocar nuestras variables cualitativas. Entonces, una de las variables que podría estar asociada es sexo. Otra variable podría ser aquellos pacientes que al inicio tenían disnea. Nos vamos a estadísticos, vamos a calcular chi cuadrada, podemos calcular también riesgos. En casillas vamos a elegir recuentos observados, recuentos esperados, y aquí los porcentajes los vamos a calcular por fila. Las filas las vamos a utilizar cuando tengamos un estudio que sea longitudinal, ya sea de cohorte o ensayo clínico. Y las columnas las vamos a dejar cuando tengamos estudios de casos y controles o estudios transversales. ¿Ok? Ahora, en este caso, quedamos que son por filas. Y tenemos nuestros datos. Entonces, tenemos, y aquí lo que tendríamos que calcular es la incidencia de las mujeres que tuvieron neumonía y de los hombres que tuvieron neumonía. Entonces, la incidencia de neumonía en las mujeres fue 18.5, mientras que en los hombres fue 28.1. ¿Qué vamos a colocar en nuestro cuadro? En nuestro cuadro vamos a colocar frecuencias y porcentajes. Y después vamos a colocar nuestro riesgo relativo. Entonces, aquí es 18.5, 28.1. Vamos a ver si esta diferencia es o no es significativa. Para lo que vamos a utilizar nuestra chi cuadrada. Entonces, nuestra chi cuadrada, vamos a tomar en cuenta los recuentos esperados. Si alguna casilla tiene algún recuento de 5 o menos, vamos a utilizar la chi cuadrada de Fisher. En este caso, todos los recuentos esperados son mayores de 5, vamos a utilizar chi cuadrada de Pearson y nuestro valor de P. Punto 12.6, no es significativa esta diferencia. Ahora, lo siguiente que vamos a colocar es nuestra variable de riesgo relativo. Aquí le estamos calculando el riesgo relativo para mujeres. El riesgo relativo es de 0.65 con un intervalo que va de 0.38 a 1.13, diferencia que no es significativa. Después tenemos la variable de disnea. Si al iniciar el estudio la presencia de disnea impactaba o no en el riesgo para tener neumonía. Okay. La incidencia de neumonía en aquellos que tenían disnea fue 24.2 contra 12.5. Esta diferencia no es significativa y el riesgo va de 1.9 con un intervalo que va de 0.5 a 7.2. No es significativo. Entonces, en este caso, la presencia de disnea al inicio del estudio o cuando empezaron los síntomas no era un dato que determinaba la presencia o no de neumonía durante el tiempo de seguimiento. ¿Ok? Ahora, con estos pequeños pasos, ustedes ya pueden resolver su tarea
y hacer su cuadro 1 y su cuadro 1.5. Espero que esta información les sea de utilidad. Cuídense.